No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Aquí comienza Edificándonos en Gracia. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a este su programa Edificándonos en Gracia. Cada semana nos reunimos para compartir de la palabra del Señor y en este último tiempo hemos estado precisamente en el Evangelio de Juan. Junto a mi querido pastor Iván Reyes, a quien le doy la más cordial bienvenida el día de hoy. ¿Cómo está, pastor? Gusto de verle y saludarle en este día. Querido hermano Juan, qué grato es poder reunirme nuevamente con usted y con cada uno de los auditores de Radio Armonía, que es un privilegio realmente poder tener esta oportunidad de hablar sobre las cosas más hermosas, más trascendentes, más gloriosas como es el Señor, su palabra y el Evangelio del Señor Jesucristo, cómo fue transmitido de una manera especial por Él, no solo en palabras, sino también en acción consecuente. Eso es lo que vemos en el Evangelio de Juan, donde hemos estado apuntando en el último tiempo. Así es, viendo y cómo vivía el Evangelio de Cristo, cómo lo dejaba y cómo también en cada situación que se iba dando y se relata en el Evangelio de Juan, vemos cómo él apuntaba ciertamente al corazón, a hablar, al gran problema del hombre, el corazón. ¿Le parece, pastor, si nos dirige la oración y empezamos? Porque perfecto. Hoy día yo creo que llegando nos vamos a querer hablar todo. Sí, vamos a orar. Padre, te alabamos, te damos gracias a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, que nos da el privilegio de tener comunión contigo, Señor. Muchas gracias por la obra gloriosa del Señor, que nos acercó a ti, que eliminó el muro que nos separaba de ti, que finalmente ahora tenemos, Señor, un camino nuevo y vivo para acercarnos cada día, en cada momento, en cada circunstancia, a tu presencia, para poder descansar en ti, Señor, y poder depender de ti también en todo lo que hacemos y en todo lo que somos cada día. Gracias, Señor, por este tiempo. Oramos que tú guíes lo que vamos a conversar, a compartir en este día y que pueda ser glorificado por medio, Señor, de lo que hacemos. Guíanos, dirígenos y glorifícate en el corazón de cada uno también de los oyentes que están escuchando este programa. Oramos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Para todos nuestros hermanos y auditores que quizás para no hacer otro resumen del resumen que hicimos la vez anterior, los invitamos a que puedan ver ahí en las redes sociales o en el canal de YouTube, ¿cierto? Como Ministerio de Armonía, y pueden revisar un poquito qué hablamos en el capítulo anterior para hoy ya adentrarnos en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Vamos a estar compartiendo del versículo 1 al versículo 27, creo, pastor. Así es. Así que si usted lo lee, sería súper bueno para introducir. Introducimos entonces. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 1 al 27, dice. Voy a leer la Reina Valera, 1960. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas para allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas?
El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus codiscípulos: Vamos también nosotros, para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Estos textos son maravillosos porque nos retrotraen en nuestro estudio que hicimos anteriormente, en nuestras charlas que tuvimos cuando comenzamos el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 2, versículo 1 al 11, que es el gran milagro y el primer milagro que hizo el Señor Jesús cronológicamente hablando en las bodas de Canaá. Ahora, en ese sentido, hay algo especial que se reproduce aquí en el versículo 4 en particular. La situación ya la conocemos en términos del relato de que Lázaro estaba enfermo. Le avisaron a Jesús que Lázaro estaba enfermo. Al que amas está enfermo, le dicen los discípulos. Es decir, el Señor Jesucristo tenía una relación de filiación especial con ellos desde el punto de vista de su amor fraternal. De hecho, la palabra es fileo, allí, que significa precisamente eso, amor fraternal. Y lo que está dando a entender el texto, la narrativa, es que obviamente le avisaron a Jesús porque Jesús tenía una filiación especial, una cercanía especial, una amistad particular con ellos, no solo con Lázaro, sino también con sus hermanas Marta y María, como lo vemos en los evangelios. De tal manera que le dicen a Jesús, versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahora, aquí hay un sentido de propósito. ¿Cuál es la razón por la cual está enfermo? Dice el Señor Jesucristo, y apunta otra vez a las cosas más esenciales, no a lo superficial. Está enfermo, eso es lo evidente, lo físico. Pero luego Él dice: no, pero esta enfermedad no es para que, digamos, para que muera definitivamente, eso es lo que da a entender, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y ahí hay una cosa que nosotros podemos apreciar claramente, que cuando el Hijo es glorificado, el Padre es glorificado; cuando el Padre es glorificado, el Hijo es glorificado. Noten que hay una relación allí. Dice, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea, la enfermedad, en definitiva, era un instrumento en las manos de Dios. Esto nos habla de la soberanía de Dios sobre todas las cosas, incluso sobre la enfermedad, y el propósito que hay detrás de eso, cuando el Señor quiere manifestar un milagro, obviamente, como en este caso, es que Él sea glorificado por medio de lo que Él va a hacer.
Por lo tanto, el milagro tampoco no es un fin en sí mismo, sino que el fin y el propósito supremo es que Dios sea glorificado. Así también lo dijo el Señor en la boda de Caná, que la idea es que el Señor fuese glorificado. Todo eso iba a acontecer o estaba aconteciendo para que el Señor pudiese obtener el propósito sublime de que Él sea glorificado, sea honrado. Por lo tanto, en este sentido, Lázaro y la enfermedad de Lázaro era un instrumento, un medio por el cual el Señor iba a obtener la gloria que merece en sí mismo. Otra vez, como hemos repetido reiteradamente en todos los milagros que aparecen en Juan y en todos los milagros que hizo el Señor, siempre el milagro es una ilustración, obviamente evidencia de la compasión del Señor para con las personas que sufrían, pero más que ello hay otra cosa más importante que es un elemento ilustrativo. Es como un cuadro que el Señor pinta para que se vea con más claridad todavía el propósito sublime que Él sea glorificado a través de la manifestación de su misericordia y su compasión sobre las personas que sufren. Así es como es el fin último de todas las cosas. Exacto. La gloria de Dios. Y como bien lo dice también el propósito mismo, ¿cierto? De todo lo que señala el Evangelio de Juan en el capítulo 20, que es el centro que hemos visto nosotros del Evangelio, capítulo 20, versículos 30 y 31. Dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que ustedes que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Exactamente, ese es el propósito, es la salvación. El primer propósito, podríamos decir, la primera fase del primer propósito es que las personas crean, para que crean puedan tener vida eterna y para que teniendo vida eterna, aquellos que la llegan a tener a través de la fe puedan glorificar a Dios. Ese es el supremo propósito, ¿cierto? El propósito último. El sumo propósito es que Dios sea glorificado, pero ¿cómo es Dios glorificado? Por medio de la obra de redención, de salvación. En este caso puntual va a ser por medio del milagro que va a realizar, pero el milagro que va a realizar, como lo vamos a ver en los capítulos sucesivos, tiene como propósito que el Señor sea glorificado por medio de la salvación de esas personas que van a ser testigos presenciales de ese milagro. Algunos creen y otros obviamente no lo hacen, pero eso es lo que pasa cuando entregamos el Evangelio. Nosotros somos conscientes de que cuando entregamos el Evangelio, algunos van a llegar a los pies del Señor y van a creer, porque sus ojos van a ser abiertos espiritualmente hablando y van a conocer al Señor, y otros simplemente lo van a rechazar. Y en el caso, por ejemplo, de los fariseos y escribas, contextualmente hablando, en el trasfondo histórico en el cual se da esta situación, por supuesto que la reacción va a ser totalmente contraria. De hecho, dicen los evangelios que después inclusive andaban buscando a Lázaro para matarlo, es decir, después de que el Señor lo resucitó, lo cual es una contradicción absoluta con lo que ellos profesaban ser, que eran supuestamente los portavoces de la palabra de Dios. Pero otros sí iban a llegar al conocimiento de Cristo y sí iban a colocar su fe en Él, como ocurre con cualquier evangelización. De hecho, la mayor parte de ellos, de la gente que va a recibir el mensaje, lo va a rechazar, pero algunos lo van a recibir, y esos que lo van a recibir van a ser entonces las personas que van a disfrutar de vida eterna, tal cual como dice Juan al final en su propósito del libro. Así es. Y amaba, dice Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Es interesante eso. Es interesante. ¿Cómo vería uno? A ver si llama a un familiar, a alguien o a un amigo y que sé que me ama, que está, y que uno le diga que estoy pasando esto o incluso ya esta enfermedad y que ya estaba muriendo. Y que ya, espera, me voy a quedar 2 días más. Claro. ¿Qué pasa en el corazón aún?
Claro, de- es como contradictorio, como si lo amas te vas a quedar allá, no vas a venir inmediatamente, porque se supone que la reacción natural es ir inmediatamente donde la persona que está así- enferma, que está sufriendo en este caso, ¿cierto? Pero lo que ocurre es todo lo contrario. El Señor Jesucristo dice, me voy a quedar 2 días más. Evidentemente el Señor estaba esperando hasta que Lázaro muriera. Ese Ujú. era el propósito Propósito. que había en él. Los discípulos no entendían para nada la actitud del Señor Jesucristo, por un lado, me voy a quedar 2 días más, y ellos llegaron a pensar que era porque el Señor en realidad estaba en peligro porque intentaron matarlo la última vez que estuvo en Judea. Se Claro. entiende que aquí el Señor está fuera de la región de Judea, lo más probable en Galilea. Entonces, ellos dicen, bueno, ¿cómo vas a volver allá después más adelante si en realidad te quieren matar? Y el Señor Jesucristo estaba esperando el momento propicio, el momento Ujú. preciso. Y eso es otra cosa que nos enseña la Escritura como un principio permanente, y es el hecho de que el Señor actúa y obra en su tiempo, no en el nuestro, cuando Él así lo ha determinado para cumplir sus propósitos. De lo contrario, nosotros seríamos los que determinaríamos lo que el Señor tiene que hacer, pero Él es Ujú. soberano absolutamente y dice, no, me voy a quedar un tiempo más aquí y ustedes después van a entender la razón, pero yo en principio estoy guiando las cosas de acuerdo a mi tiempo para que en el tiempo que yo establezca pueda obrar precisamente en esta situación. Recuerda a María en el caso del milagro de las bodas de Caná. María va Claro. donde el Señor Jesucristo y le dice, ya no tienen vino. Y el Señor le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi tiempo. Y eso es precisamente lo que aquí también vemos. Hay una similitud en estos dos milagros y es interesante porque este es el último gran yo soy. El último gran yo soy de Ujú. todos los yo soy que aparecen antes, ¿cierto? Los 6 anteriores, este es el séptimo. Y en este sentido viene siendo el último milagro que aquí el Señor manifiesta antes de la cruz, porque el milagro más grande obviamente iba a ser la resurrección de sí mismo posteriormente, pero en este sentido, en cuanto a la relación con las personas, es el último milagro. Y el Señor Jesucristo está aquí diciendo, mira, esta enfermedad, primera cosa, no es para muerte definitiva, ese es el Ujú. sentido. Segundo, esta enfermedad yo voy a obrar en la situación particular cuando yo así lo determine, porque el propósito es la gloria de mi nombre, Sí. para que Ujú. yo sea glorificado, para que el Padre sea glorificado. Esto es lo que está en el corazón de Dios. Y esto es una de las cosas que a nosotros nos cuesta entender, porque cuando clamamos a Dios para que el Señor sane a alguien de una enfermedad particular, nosotros estamos estableciendo el tiempo en que tiene que hacerse, es decir, Ujú. ahora ya. Nosotros estamos diciendo, nosotros confiamos que el Señor lo va a hacer y por tanto va a ser una realidad. Muchas veces se dice así en esos términos, pero en realidad el Señor no ha dicho la última palabra. En este caso, la Claro. última palabra después la vemos cuando el Señor manifiesta su poder y llama a Lázaro entre los muertos. Pero en el caso puntual, cuando nosotros oramos, no sabemos en qué momento el Señor va a actuar de esa manera. El Señor quería resaltar su carácter glorioso, su gracia maravillosa, su compasión, para provocar en las personas también una reacción consecuente que vendría siendo fe en Él, que vendría siendo, por un lado, en Ujú. los discípulos, una consolidación de su fe, y por otro lado, en aquellos que no creían, una fe para salvación. Claro. Normalmente nosotros esperamos esa respuesta según nuestros propios tiempos, nuestra propia voluntad y por sobre todo por nuestros deseos. Así es. Entonces, cómo nos muestra el Señor que nuevamente no es por eso? Es en su voluntad, es en su tiempo y es para la gloria de Dios. O sea, muchas veces nosotros Exactamente. queremos y vamos y oramos y no, y lo creemos con fe y que va a ser sano, pero ¿en qué estamos poniendo esa fe? En nosotros mismos, en que nosotros queremos ver esa reacción, queremos verle sano ahora y no esperar realmente la voluntad del Señor. ¿Cómo se va a manifestar? ¿Cuál es el propósito en la vida de la persona que estaba padeciendo? Así es, nosotros normalmente no pensamos en el propósito. Si somos Ujú. sinceros, nosotros pensamos en lo inmediato.
en lo que está delante de nuestros ojos. Nosotros Sí. no pensamos en que Dios hace todas las cosas con un propósito mucho más alto que el que nosotros estamos planteando. El propósito no es la sanidad de una persona, el propósito es que Dios sea glorificado. Así es. El propósito es que Él sea exaltado a los ojos de la gente y todos puedan conocer que el Señor es verdaderamente el Dios todopoderoso y al mismo tiempo el Dios lleno de compasión y misericordia. Por lo tanto, la forma en que nosotros percibimos las cosas es normalmente está teñida con el egocentrismo, con el egoísmo, con lo que con nuestros deseos, como bien lo planteó usted. No con la voluntad de Dios y no con la voluntad de Dios sublime, que es que Él sea glorificado por medio de lo que hace. Por eso es que más adelante se ve que los discípulos están confundidos, no entienden mucho, y en el versículo 11, el Señor le dijo que Lázaro duerme. Y ellos pensaron inmediatamente, pero si está durmiendo, y esta es la connotación de trasfondo, y los judíos pensaban, cuando una persona está enferma y puede dormir, entonces es un síntoma de que se va a recuperar. A recuperar. Claro, ese es el trasfondo. Entonces, el Señor Jesucristo ahí estaba diciendo que de dormir respecto a la muerte, o sea, duerme en el sentido que no va a quedar allí para siempre, sino que obviamente Él iba a orar para restaurar esa vida. Pero en este aspecto los judíos los discípulos no entendían lo que el Señor estaba planteando. Versículo 13, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Ya voy a ser directo con ustedes, Lázaro ha muerto. Y entonces comienza en el versículo 17 la venida del Señor ya a la casa de Lázaro, a Betania, primero a Jerusalén y luego a Betania. Vino pues Jesús, versículo 17, y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Es interesante ese detalle. ¿Por qué? Porque hasta el día 3 todavía no había descomposición. A partir del día 4 empezaba la descomposición. Recuerden lo que era el Salmo 16, que era profético. No dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo fue levantado de los muertos al 3er día. Entonces todavía su cuerpo no había sido corrompido. En este caso, Lázaro era un hombre común y corriente y por supuesto ya al 4.º día estaba corrupción. Por eso más adelante una de sus hermanas, de las hermanas de Lázaro, le dice al Señor, ya hiede ya. Es decir, ya tiene olor, ya es evidente que la corrupción ha llegado. Entonces es mucho del punto de vista natural, podríamos decir, es más imposible que pueda ser restaurado a la vida porque ya está en descomposición. Y el Señor Jesucristo ahí comienza entonces esa conversación especial con Marta, una de las hermanas de Lázaro. Recordemos a Marta, ¿cuál era la situación de ella? Era la que estaba afanada y turbada con muchas cosas, ¿recuerdan? Ella servía al Señor con mucha actividad, ella se movía de un lado a otro. De hecho, cuando escucha que el Señor viene, ella es la primera que sale a encontrarlo. Sí. De tal manera que era una persona que tenía una fe genuina, obviamente, pero tenía eso de poder muy activa en eso, ¿cierto? Y quería atender al Señor rápidamente en todas las cosas. Y Marta tenía una quietud más grande en su forma de proceder y estaba centrada en lo que realmente era más profundo, la enseñanza del Señor cuando estuvo a sus pies, y en este caso también la compasión del Señor cuando también va a estar a sus pies más adelante, como lo vemos en el contexto. Ahora con Marta comienza esta conversación entonces. Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hay una fe en que el Señor ya había sanado a muchas personas, entonces ella le estaba diciendo, mira, cuando estaba enfermo tú lo podías sanar. Yo sé que tú lo sanarías y no hubiese muerto. Ese es el sentido. Esa era una fe incipiente, por supuesto, pero era fe genuina en el Señor. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Otra vez hay una fe un poquito más profunda, se ve allí, porque ella seguramente había escuchado o había visto, había sido testigo presencial de alguna de las sanidades que el Señor había hecho. Incluso, recuerden de esta persona, esta mujer de la cual el Señor
le dio vida a su hijo, cuando la llevaban, ¿cierto? Y todos llorando, y la mujer llorando, y entonces el Señor tuvo compasión del hijo de ella y le volvió a la vida. Entonces Marta probablemente estaba pensando, Señor, tú igual lo puedes hacer, porque si lo pides, entonces Dios te lo dará. Jesús le dijo. Y eso es importante ahí cuando dice, yo sé que si lo pidas a Dios, Dios te lo dará. Sí, sí. Ese reconocimiento y conocimiento genuino y aún así sabiendo que Jesús hacía estas sanidades, pero como ir más allá. Y aún así, todo lo que tú pidas, todo te va a ser dado. Claro, porque cuando creyeron en Jesús, aun cuando todavía su fe no era completa, porque probablemente después cuando el Señor resucitó y cuando vino el Espíritu Santo, era una comprensión más cabal, ¿cierto?, de quién era el Señor. En términos doctrinales ellos todavía no tenían claridad absoluta, pero sí tenían una certeza que Dios y Jesús había una conexión especial, una relación particular que permitía entonces que lo que el Señor pidiera al Padre, el Padre se lo daría. Ese es el sentido de lo que está diciendo Marta. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Ahí está la declaración enfática del Señor, tu hermano resucitará. Y entonces Marta dijo, sí, yo sé que resucitará en el día postrero, porque creían en la resurrección de los muertos. Y el Señor comienza aquí a decirle, a aclararle, a clarificarle la situación, decirle, mira, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, tiempo presente, ¿cierto?, aunque esté muerto, vivirá. Y si usted se fija aquí, hay una declaración también de principio. El Señor Jesucristo le dice, yo soy la resurrección y la vida. Por lo que yo soy, yo puedo asegurar que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Evidentemente, el Señor está yendo más allá de la situación puntual de Lázaro, porque establece un principio, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso es lo que nosotros decimos en los funerales, ¿cierto? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso entonces implica que el Señor estaba apuntando a más allá de la situación de Lázaro. Estaba apuntando a la situación de cada persona que existe en este mundo, de cada persona que realmente coloca su fe en Él. Y ahí está el Evangelio de una manera preciosa y precisa. El Señor está diciendo, mira, lo que importa aquí es creer en mí, porque yo siendo la resurrección y la vida, entonces doy vida a aquel que está muerto. Aunque esté muerto, vivirá. Esa profundidad en las palabras del Señor Jesucristo es la que declaran lo que nosotros debemos declarar el Evangelio. Mira, Jesús es la persona es la persona en la cual hay vida inherente, vida permanente, vida como fuente misma, vida como nadie más la tiene. Y eso es lo que vemos en el prólogo del Evangelio de Juan. Recuerda, en él estaba la vida. En él estaba la vida. Y esto es lo que está diciendo aquí. En mí está la vida en esencia, la vida como fuente, como principio, como causa primaria, la vida como nadie más la tiene. Y en consecuencia, como en mí está la vida, entonces yo soy el dador de la vida. Y esa es una de las cosas más maravillosas que nosotros vemos en la Biblia respecto a la oferta del Señor Jesucristo. Esa oferta que se extiende a todos y que se produce por medio del llamamiento. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y entonces tendrán vida. Pero yo tengo vida biológica, yo puedo hacer lo que quiero, yo tengo voluntad propia, voy a uno u otro lugar como quiero. Yo tengo vida independiente, tengo libertad independiente para hacer lo que quiera con mi vida, dice una persona. Y Jesús le dice, bueno, pero no tienes la vida esencial, eso es lo que se implica. No tienes la vida más importante, porque toda persona que nace en esta tierra nace muerto en sus delitos y pecados. Nace sin vida espiritual, nace con vida biológica, con vida psicológica, podemos decirlo así, ¿cierto? De vida psique y vida bios, pero no con vida zoe, es decir, con esa vida que está más allá de lo que nosotros podemos apreciar. Esa vida que tiene que ver con la conexión con Dios, con esa fuente de la vida. Y Jesús está diciendo, yo soy la fuente de la vida. Esta, además de ser una doctrina extraordinaria, es también
un mensaje maravilloso, porque el Señor solamente puede dar lo que Él es, y Él es la vida, y Él da precisamente esa vida a la persona, aunque esté muerta. Entonces, este principio es el que debemos transmitir. Dios es la vida, y solamente Él puede conceder la vida. Y lo dice, lo ratifica en el versículo 26. Y todo aquel que vive, ¿cierto? Y cree en mí, no morirá. No morirá eternamente. Porque va a estar en Él. Claro, porque aquí está lo que significa verdaderamente la vida. Cuando nosotros decimos, cuando el Señor dijo que Él vino a dar vida y vida en abundancia, se está refiriendo a su misma vida. Eso es lo que pasa cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona cree en Jesucristo. Eso es lo más maravilloso que hay. Es la vida de Cristo en Él. En consecuencia, hay una filiación permanente entre el Salvador y el salvado. Ya es imposible que se pierda esa vida, porque el Señor nos ha dado esa vida y está en nosotros. Y como dice la Biblia, el Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. El apóstol Pablo lo dice, ¿cierto?, más adelante. Entonces, en este sentido, cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, tiene vida eterna, porque el que es eterno le ha dado su propia vida, en un sentido. Estamos unidos en Él. Exactamente. Insertos. Hay una unión maravillosa, una unión indisoluble. Entonces, por eso es que cuando alguien dice que la salvación, por ejemplo, se puede perder, es una cosa totalmente absurda, porque el Señor Jesucristo tendría que dejar de existir para que perdamos esa vida, porque es la vida de Él que se ha unido a la nuestra, o que nos ha dado su vida a nosotros, y entonces, estando en Él, estamos absolutamente seguros. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dios. Me encanta como lo relataba el pastor Nicolás Tranchini, no sé si lo recuerda, y daba este ejemplo del matrimonio. En este pacto, en esta unión, todo lo que le pertenecía antes a uno, ¿cierto?, ahora le pertenece al otro. Ahora Exacto. Es parte de, y tenemos toda su herencia. Así es. Entonces, al estar unido con Cristo, es maravilloso verlo como este ejemplo del pacto matrimonial. Entonces ahora todo lo de Él me pertenece y yo estoy inmerso dentro de Él. Claro. Lo decía también, es como estamos dentro, lo dijo una vez, estamos dentro del vientre, en la cruz. Cuando Él estaba, nosotros estábamos en Él, estábamos como en su vientre. Claro, porque eso es lo que, de hecho, lo dice Isaías 53, ¿cierto? Que y verá linaje, linaje o descendencia, pero descendencia espiritual, en el sentido de que cuando Él estaba en la cruz, ¿por qué menospreció el sufrimiento y el oprobio? Por el gozo puesto delante de Él. ¿Y cuál era el gozo puesto delante de Él? Que el Señor obviamente iba a dar muchos hijos para su gloria, y eso son cada uno de los creyentes. Por eso es que queremos transmitir también a quienes escuchan la radio y el programa y no conocen al Señor todavía. Es maravilloso cuando ustedes llegan a creer en el Señor, porque la vida que nunca han tenido llega a ser suya para siempre. Es la vida de Cristo en ustedes, y la vida de ustedes está escondida en Cristo para siempre. Entonces ya no hay por qué preocuparse, y podemos mirar la muerte de frente y esperar el momento en que podemos partir, porque partiremos a la gloria con el Señor. Hay una unidad indisoluble entre Cristo y nosotros, porque Cristo nos da lo que Él tiene, vida eterna. Por eso dice, no morirá eternamente. Entonces, obviamente el llamamiento en este sentido del evangelismo es: ven a Cristo y vas a tener la vida eterna, porque es su vida la que viene en ti cuando el Señor viene precisamente a nuestro corazón por medio de la fe. Y ahí podemos ver este amor tan grande, como lo decía el salmista, ¿cierto? Que llegamos, y lo decía también el Evangelio, que ni lo alto, ni lo profundo, nada, ¿cierto?, ni lo porvenir, nada nos podrá separar de este amor en Cristo. Estamos insertos, estamos metidos dentro de Él. Es preciosa esta declaración. Yo soy la resurrección y la vida. Ahí está la persona de la resurrección y la vida. Y luego está la
la forma en que se llega a tener esta vida, el que cree en mí. Y luego está la duración de esa vida, no morirá eternamente. Es decir, este es el proceso por el cual se llega a tener esta vida eterna, a ser poseedor de esta vida eterna, de esta vida sin fin. Pero normalmente nosotros colocamos el énfasis en eso, ¿cierto? Es que es una vida que no tiene fin, que permanece para siempre. Pero también es importante colocar el énfasis en la calidad de esa vida. Por eso dijimos, ¿qué tipo de vida es? ¿Una vida simplemente que vamos a vivir para siempre, ahí en extensión, eternamente? Es una vida que tiene una cualidad maravillosa, y la cualidad es que es la vida de Jesús en nosotros, como hemos dicho anteriormente. Y entonces, ahí hay una situación mucho más maravillosa, porque la razón por la cual fuimos creados se cumple plenamente cuando podamos disfrutar de esa vida sin relación con el pecado cuando estemos en la gloria, pero esa vida comenzamos a disfrutarla desde ya, en este mismo momento, cuando el Señor viene a nuestro corazón. Ya empezamos a estar satisfechos en Él, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando la gloria sí, pero también ya comienza en este lado de la gloria. ¿Y cuál es la cláusula que nos muestra acá en el versículo 26? Creer. Exactamente. Creer. Dice, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y se lo pregunta y le dice, entonces, ¿crees esto? ¿Crees esto? Sí. Y ahí hay una declaración, vamos a decir una declaración de fe de parte de Marta, obviamente maravillosa. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Salvador, el ungido, eso es lo que significa, el Mesías, ¿cierto? El Hijo de Dios que has venido al mundo. Ahí hay una confesión de fe muy especial. Esta es la confesión de fe que le da vida a una persona. Sí, yo sé que tú eres el Cristo, tú eres el Salvador. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios y yo sé que has venido al mundo precisamente a dar esa vida que está en ti. Esto es el Evangelio y esto es el evangelismo también. Nosotros necesitamos transmitir a las personas esta verdad. Lamentablemente a veces el cristianismo se ocupa de otras cosas que son secundarias. A veces se ocupa, por ejemplo, de poder ver de qué manera se cambian las estructuras sociales que no están consecuentemente o no son consecuentes con los principios que Dios ha establecido en la palabra. Y es lógico, es normal, una persona sin Cristo va a vivir más allá o va a transgredir permanentemente los principios que el Señor ha establecido. Es lógico y natural que el inconverso viva de esa manera. Pero, ¿cuál es la situación real? ¿Cambiar su situación puntual? Así es. No, es cambiar su corazón. Y el corazón solamente puede ser cambiado por aquel que tiene vida en sí mismo y que en consecuencia ofrece esa vida a todo aquel que cree en Él. Es maravilloso como lo dice acá en el versículo en el capítulo 20. Si vamos al versículo 31, dice, que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. ¿Y qué es lo que le preguntó entonces Jesús? ¿Cierto que lo acabamos de ver en el versículo 27 del capítulo 11? ¿Crees esto? ¿Cómo podemos relacionar esto? ¿Qué le responde? Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. O sea, la declaración de propósito es la misma, claro. Es la misma. Exactamente. ¿Y a cuántos del día de hoy podríamos estar viendo que Jesús nos pregunta, ¿crees esto? ¿Crees esto? A los que están oyendo, a los que nos están viendo en este día, si Jesús nos pregunta, ¿crees esto? ¿Realmente crees esto? ¿Cuál es nuestra respuesta? Esperemos que sea, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo. ¿Por qué? Y que tú has venido al mundo para que al creer, volvemos a Juan 20, tengan vida en su nombre. En su nombre, sí. Sí.
No, es precioso porque es justamente lo que usted apunta. La pregunta que nosotros necesitamos hacer siempre cuando evangelizamos es, ¿crees esto? Explicar el evangelio y luego decir, ¿crees esto? Todo lo que te ¿Crees estoy que Jesús- diciendo, todo lo que te estoy contando, todo lo que ha hecho Jesús, ¿lo crees? Exactamente. ¿Crees Maravilloso. esto? Eso es el meollo del asunto, en definitiva. Cuando nosotros le decimos, bueno, la persona puede preguntar, pero ¿y cómo entonces llego a eso? Bueno, simplemente crees, pero crees. Es mucho más que una aceptación de lo que yo te estoy diciendo, sino que es una convicción de que es verdad, de que efectivamente Cristo es quien dice ser, de acuerdo a lo que yo te estoy explicando. Por eso es tan importante explicar el Evangelio. Claro. Por eso es tan importante decirle a la gente, mira, este es el Evangelio, es Cristo que viene a buscar y salvar lo que se había perdido, es Cristo quien vive una vida perfecta que tú no pudiste vivir ni yo podía vivir, que vino y se puso en el lugar nuestro, en el lugar tuyo, en el lugar mío, en la cruz para poder pagar precisamente por tus pecados, como tu sustituto, y para que entonces pudiese ser eso evidente que es suficiente su sacrificio, se levantó poderosamente entre los muertos y ascendió a la gloria, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, ¿crees esto? Allí, después de toda la explicación en lo que nosotros tenemos que decir, ¿crees esto? Y allí la persona, obviamente, es confrontada con la verdad. Nosotros no podemos cambiar el corazón ni podemos convencerlo, pero sí podemos transmitir esta verdad y lo más claro posible para que la persona sea confrontada con la verdad y sea responsable en consecuencia de cuál va a ser su reacción frente a esta verdad. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Estamos vivos? Sí. ¿Creemos en Él? He ahí la pregunta. Y después nos dice, ¿creemos esto? Creemos esto, sí. Señor, nos ayude, pues querido pastor, y que pueda, ¿cierto? Cada oyente que está en esta hora, o está viendo, revisando después el video grabado, que pueda ser confrontado por la palabra del Señor en este día. Así es, y para los creyentes también, es decir, para quienes han profesado la fe, también hay una pregunta: ¿sigues creyendo esto? Wow. ¿Sigue siendo tu convicción? ¿Sigue siendo la verdad más importante que está en tu corazón? Es decir, el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que ese era el propósito, para que creáis. Sí. Versículo 15, me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. El creyente no cree una vez en la vida nada más, permanece creyendo permanentemente, vale la redundancia, es decir, siempre está colocando su fe. Hay una convicción profunda de la verdad que permanece para siempre. Amén. Pastor, gracias, ya nos pilló la hora, estamos nuevamente ya terminando el capítulo del día de hoy, pero continuaremos en este mismo capítulo 11 del Evangelio de Juan, desde el versículo 28 en la próxima semana. Así que gracias, querido pastor, por estar con nosotros en este día. Muy bien, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder conversar con los hermanos y transmitir. Esperamos lo más claro posible lo que implica la persona, la obra de Jesús y la evangelización, el transmitir estas verdades maravillosas. Así es. Y a cada uno de ustedes, gracias por estar nuevamente con nosotros, acompañándonos. Recuerde, comparta, ¿cierto? El video en nuestras redes sociales ahí y podamos alcanzar a muchos. ¿Para qué? ¿Con qué fin? De que crean que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo. Y para que, una vez creyendo, podamos tener en Él vida eterna. Dios les bendiga y nos vemos en un próximo capítulo de su programa, Edificándonos en Gracia. En armonía hemos presentado Edificándonos en Gracia.